Mi suegra me tira indirectas frente a todos, y mi novio apenas se está dando cuenta. Voy a empezar diciendo algo porque de verdad necesito sacarlo. Durante mucho tiempo pensé que todo esto estaba en mi cabeza, que tal vez yo estaba exagerando o interpretando mal ciertas cosas. Pero ahora ya no estoy tan segura, y eso es lo que más me inquieta. Llevo 3 años con Efraín, 3 años, y no han sido caóticos ni llenos de drama, al contrario, han sido bastante estables. Nuestras familias se conocen, conviven, incluso podría decir que se llevan bien, o al menos eso parecía desde fuera. Yo siempre he intentado ser respetuosa con sus papás, especialmente con su mamá, Paola. Nunca fui de esas novias que marcan territorio o generan conflicto. Al contrario, siempre traté de integrarme de la mejor forma posible, de ser amable, de conversar, de no incomodar, de estar presente pero sin invadir. Y durante mucho tiempo pensé que lo estaba logrando. Nunca hubo un enfrentamiento directo. Nunca me dijo algo en la cara. Nunca hubo una escena incómoda, al menos no evidente. Pero con el tiempo empecé a notar algo. Pequeñas cosas. Comentarios que parecían inocentes, pero que tenían un tono raro. Miradas, silencios. Esos momentos donde alguien dice algo y luego lo disfraza como broma. Al inicio los dejé pasar, porque uno siempre duda, siempre piensa, seguro estoy interpretando de más, o tal vez así es su forma de ser. Y además, no quería generar problemas donde tal vez no lo sabía. Pero hubo un momento en específico que cambió todo. Fue cuando Efraín y yo nos fuimos a estudiar fuera. Dejamos nuestros pueblos y nos fuimos a la misma universidad, aunque en carreras distintas. Eso nos hizo estar más juntos, pasar más tiempo en su departamento, compartir más momentos cotidianos. Y fue ahí, en un momento súper normal, donde escuché algo que no estaba destinado para mí. Estábamos en su cuarto, tranquilos, haciendo nuestras cosas, cuando su mamá lo llamó. Nada raro. Contestó normal. Al principio la conversación iba tranquila, hasta que ella le pidió algo. Le dijo que quería que una persona conocida de ella se fuera a vivir con él. Así, sin más. Y Efraín se negó. No de forma grosera, pero sí firme. Le dijo que no era buena idea, que no tenía espacio, que prefería mantener su rutina como estaba. Y ahí todo cambió, porque Paola se molestó, pero no de una forma leve. Se notaba en el tono, en la forma en la que empezó a hablar. Y lo peor de todo es que no sabía que yo estaba ahí. Yo estaba cerca, muy cerca, escuchando todo. Y fue ahí cuando empezó a decir cosas sobre mí. Cosas que hasta el día de hoy no se me olvidan. Le dijo a Efraín que yo era una mala influencia, que desde que estaba conmigo, él había cambiado, que antes no era así, que yo lo había convertido en otra persona. Y en ese momento me quedé congelada, porque no sabía cómo reaccionar. No sabía si irme. No sabía si hacer ruido para que supiera que estaba escuchando. No sabía si enojarme, si sentirme triste, o si simplemente ignorarlo. Fue como si de repente alguien hubiera dicho en voz alta algo que llevaba tiempo pensando, pero que yo no sabía. Y lo peor es que no fue la primera vez. Ese fue el momento más claro, pero no el único. Ya había escuchado comentarios antes, indirectas, pequeñas críticas disfrazadas. Cosas que en su momento decidí ignorar porque no quería hacer un problema. Pero ese día ya no pude hacer como si nada. Aún así, no dije nada. No le dije a Efraín en ese momento. No confronté. No reaccioné, porque una parte de mí pensó, tal vez esto va a pasar, tal vez es un mal momento, tal vez no es tan grave como parece. Y decidí dejarlo pasar. Grave error. Porque cuando ignoras algo así, no desaparece, solo crece. Después de lo que escuché en esa llamada, intenté convencerme de que no era para tanto. Sí, me dolió. Sí, me sacó de onda. Sí, me hizo cuestionarme muchas cosas. Pero al mismo tiempo, una parte de mí seguía queriendo mantener la paz, seguir creyendo que tal vez todo era un malentendido, que Paola solo estaba molesta en ese momento y dijo cosas que no pensaba realmente. Así que hice lo que muchas veces hacemos. Nada. Seguí actuando normal, seguí conviviendo, seguí siendo amable, como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro ya no era lo mismo.
Porque cuando sabes que alguien tiene una mala percepción de ti, cada interacción cambia. Empiezas a analizar todo, cómo te mira, qué dice, qué no dice, cómo reacciona a lo que haces. Y aunque no quieras, te vuelves más consciente de todo. Y justo cuando yo estaba en ese punto de voy a dejarlo pasar y ver qué sucede, pasó algo que me confirmó que no estaba imaginando nada. Paola fue a mi casa, y eso ya de por sí era raro. No porque nunca hubiera ido, sino porque no era algo tan común como para que pasara sin motivo. Pero bueno, llegó, saludó, todo normal, se sentó con mi mamá y empezaron a platicar. Yo estaba ahí, tranquila, sin pensar que algo iba a pasar. De verdad, ese día yo estaba en un mood completamente relajado. Incluso me acuerdo que estaba tejiendo mientras escuchaba la conversación, como en automático, sin prestar demasiada atención. Hasta que empezó a hablar de otra chica. Y no fue un comentario casual. No fue un, ah, conozco a alguien muy linda. No, fue una descripción completa, detallada, casi como si estuviera presentando un perfil perfecto. Empezó a decir que conocía a una muchacha de nuestra edad, que era muy hermosa, que tenía un cuerpo precioso. Y aquí es donde se volvió incómodo de verdad, porque empezó a describir su físico con demasiado detalle, que si tenía el busto grande, que si tenía caderas marcadas, que si tenía un cuerpo perfecto, que si era exactamente el tipo de mujer que a cualquier mamá le gustaría para su hijo. Y mientras decía todo eso, me miraba, directamente, no de reojo, no disimulando, no, me miraba fijamente, como si cada palabra fuera dirigida a mí, como si no hiciera falta decir mi nombre para que yo entendiera el mensaje, y ahí fue donde sentí algo horrible. Esa sensación de cuando sabes que alguien te está comparando y que no estás ganando, pero no era solo eso, no era solo comparación, era descalificación. Era como si estuviera diciendo, sin decirlo literalmente, esto es lo que yo quiero, y tú no eres eso. Y luego vino la frase que terminó de hacerlo aún más claro. Dijo que le encantaría que esa muchacha fuera su nuera, que sería perfecta, y que era una lástima que no tuviera otro hijo, para emparejarla con alguien más. O sea, no lo dijo directamente, pero lo dijo todo, porque su hijo sí tiene pareja, yo. Y aún así, estaba hablando de otra como si fuera la opción ideal, ahí, en mi casa, frente a mí, frente a mi mamá. Y en ese momento, no supe qué hacer, no hice una escena, no respondí, no la confronté, simplemente me quedé en silencio, haciendo como que no entendía, como que no me estaba afectando. Como que era una conversación cualquiera, pero por dentro me sentía fatal, de verdad fatal, porque no fue un comentario aislado. Fue toda una escena diseñada para hacerme sentir menos, sin necesidad de decirlo directamente. Y lo peor es que mi mamá también estaba ahí, escuchando todo, sintiendo lo mismo que yo. Pero al igual que yo, decidió mantenerse tranquila, porque a veces el respeto te detiene incluso cuando alguien no te está respetando a ti. Después de que se fue, el ambiente en mi casa se sintió raro, pesado, silencioso, de esos silencios donde no hace falta decir nada porque ya todo está claro. Y ahí fue cuando ya no pude seguir ignorándolo, porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es vivirlo así de directo. Después de lo que pasó ese día en mi casa, ya no podía quedarme callada. O sea, una cosa es aguantar comentarios aislados o cosas que puedes medio justificar, pero lo que hizo Paola fue demasiado claro como para ignorarlo. Y además, no solo fui yo quien lo vivió. Mi mamá también estuvo ahí, también lo escuchó, también lo sintió. Y eso, de alguna forma, hizo que ya no pudiera convencerme de que era imaginación mía. Así que unos días después, cuando ya me sentía un poco más tranquila, decidí hablar con Efraín. No lo hice desde el enojo, no lo hice reclamando, lo hice desde cómo me sentí. Le conté todo con detalle. Lo que dijo su mamá, cómo lo dijo, las miradas, el contexto, lo incómodo que fue, lo humillante que se sintió. Y mientras hablaba, estaba nerviosa, porque hay cosas que sabes que pueden cambiar la forma en que alguien ve a su propia familia. Pero para mi sorpresa, me creyó. No dudó de mí, no minimizó lo que sentí, no dijo que estaba exagerando.
Y eso, honestamente, me dio un poco de alivio, porque al menos no me sentía sola en esto. Y entonces hizo algo que no esperaba tan rápido. Decidió hablar con su mamá. Y ahí fue donde pensé, ok, tal vez esto se puede arreglar. Tal vez solo necesitaba que él pusiera un límite. Tal vez Paola no era consciente de cómo sonaban sus comentarios. Tal vez, si él se lo decía, iba a recapacitar. Tal vez, pero no, porque la reacción de Paola fue completamente distinta a lo que imaginé. No solo lo negó todo. Dijo que nunca había dicho eso, que era mentira, que estábamos inventando cosas, que habíamos cambiado la historia. Literalmente intentó voltear todo. Según ella, lo único que había dicho era que la otra chica era muy linda, nada más, como si todo lo demás hubiera salido de nuestra imaginación. Y ahí fue donde todo se empezó a torcer aún más. Porque no se quedó en negarlo. También atacó. Dijo que el problema éramos nosotras, mi mamá y yo, que mi mamá era celosa, que se había sentido ofendida solo porque mencionó que otra muchacha era bonita. Como si todo hubiera sido una reacción exagerada de nuestro lado. Y luego se puso peor, porque empezó a decir que eso era lo que ella esperaba, que por fin estábamos mostrando nuestra doble cara, que yo le iba a traer muchos problemas a su hijo. Y ahí fue donde me cayó el golpe completo, porque eso ya no era una indirecta, eso ya era una opinión formada, una etiqueta, una idea que ya tenía sobre mí desde antes. Y lo que pasó ese día solo le dio la excusa perfecta para decirlo en voz alta. Pero lo que más me dejó en shock fue lo que vino después. Porque cuando llegó a su casa, le dijo a Efraín algo completamente distinto. Le dijo que yo había estado enojada, que la había mirado con coraje, que tenía una actitud fea. Y eso es mentira. Totalmente. Porque yo ese día estaba tranquila. Literalmente estaba sentada tejiendo, escuchando, sin hacer ningún gesto raro. Ni siquiera la confronté, ni siquiera reaccioné. Pero en su versión, yo era la que estaba mal, la que tenía una actitud negativa, la que había provocado todo. Y eso me hizo sentir aún peor, porque ya no era solo lo que decía frente a mí. Ahora también estaba construyendo una imagen mía frente a Efraín, una imagen que no es real. Y por si fuera poco, todavía lanzó otra frase que me dejó pensando demasiado. Le preguntó a Efraín que quién sabía qué me habían dicho sobre ella, como insinuando que yo estaba influenciada por alguien, como si yo no pudiera tener una opinión propia, como si todo fuera manipulación. Y en ese punto ya no sabía ni qué sentir, porque todo se estaba saliendo de control. Ya no era una incomodidad, ya no eran indirectas, ya no eran comentarios aislados, era un problema directo. Y lo peor es que todavía faltaba lo más fuerte. Después de todo lo que pasó, yo ya estaba emocionalmente agotada, porque no era solo lo que Paola había dicho, era cómo lo dijo, era cómo lo negó, era cómo intentó voltear todo, era cómo empezó a construir una versión de mí que simplemente no es real. Y aún así, traté de mantener la calma, de no reaccionar impulsivamente, de no hacer que esto se convirtiera en un problema más grande de lo que ya era. Pero entonces pasó algo que cambió completamente la forma en la que veo todo esto. Porque en medio de la discusión con Efraín, Paola soltó una frase que ya no fue indirecta, ni disfrazada, ni ambigua. Fue directa, fría y muy clara. Le dijo que si lo que él quería era quedarse sin madre, que siguiera así, así, tal cual. Y cuando Efraín me lo contó, sentí un golpe en el estómago, porque eso ya no es una opinión. No es una queja, no es un comentario fuera de lugar, es una presión emocional directa, es ponerlo a elegir, es convertir una situación incómoda en algo mucho más grande. Y ahí fue donde entendí que esto no es algo pasajero, no es un malentendido, no es que yo esté exagerando, aquí hay algo más profundo, algo que Paola ya decidió sobre mí desde hace tiempo. Y lo peor es que ahora lo está dejando claro, sin filtros, sin cuidado, sin importarle las consecuencias. Y entonces empecé a repasar todo en mi cabeza. La llamada donde dijo que yo era mala influencia, los comentarios que ya había escuchado antes, la escena en mi casa con la chica perfecta, las miradas, las indirectas,
la forma en que lo negó todo, las acusaciones hacia mí y hacia mi mamá, las mentiras sobre mi actitud, y ahora la amenaza. Y todo empezó a encajar, como piezas de algo que yo no quería ver completo. Porque una cosa es tener una suegra difícil, y otra muy distinta es sentir que esa persona realmente no te quiere en la vida de su hijo. Y eso es exactamente lo que estoy sintiendo ahora, que no le agrado, que no me quiere ahí, que no importa lo que haga, no voy a ser suficiente. Y eso duele, porque yo no he sido mala con ella, no la he faltado al respeto, no le he dado motivos reales para pensar así. He tratado de ser cordial, de convivir, de integrarme. De verdad lo he intentado. Y aún así, estoy en esta posición. Y lo peor de todo es la duda. Porque aunque todo apunta a lo mismo, hay una parte de mí que sigue preguntándose, ¿y si sí estoy exagerando? ¿Y si lo estoy interpretando peor de lo que es? ¿Y si esto es algo que se puede arreglar, pero yo no lo estoy viendo? Pero luego recuerdo todo, y esa duda se rompe, porque no es un solo momento, no es un solo comentario, no es una sola impresión, es un patrón, y eso es lo que más me inquieta, porque entonces la pregunta ya no es solo sobre ella, también es sobre mi relación, sobre hasta dónde puede llegar esto, sobre qué tanto va a afectar a Efraín, sobre si en algún punto él va a tener que elegir, y sobre todo, sobre si yo estoy dispuesta a vivir con esto a largo plazo, porque no es solo el presente, es pensar en el futuro, en reuniones familiares, en momentos importantes, en decisiones de vida, con alguien que claramente no me acepta, y ahí es donde me quedo, pensando, dándole vueltas, sin saber exactamente qué hacer. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿intentarías seguir llevándote bien con alguien que claramente no te quiere en su vida? ¿O pondrías distancia aunque eso complique tu relación con tu pareja? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.